Ambientada en Nueva Delhi, la capital de la India, la película nos presenta a Vijay Singh, un niño que pese a su gran inteligencia trata de huir de clases para asistir a tiempo al cumpleaños de su padre. No obstante, la maestra no se lo permite, azotándolo con un palo y castigándolo por el resto de la clase. Apenas suena la campanada de salida, Vijay regresa a casa a toda velocidad junto a sus hermanas. Bueno, más que una casa, es una verdadera mansión, puesto que su padre es uno de los empresarios más poderosos del sector industrial de la ciudad. Pero por esa misma razón nunca suele estar en su hogar, ni siquiera en su cumpleaños, lo que le causa frustración a su pobre hijo. Para aligerar el asunto, su madre le comenta en tono de broma que deberían hacer un clon de su padre para poder disfrutar de él, aunque el niño aclama que nadie podrá replicarlo. Acto seguido se dirige a la fábrica de su familia para buscarlo, obteniendo los mismos resultados. Por la noche, el hombre Balbir por fin regresa a casa, donde su esposa le informa que sus hijos, en especial Vijay, lo esperaron hasta que el sueño pudo con ellos. Apenado, Balbir se dirige a la habitación de su hijo varón, quien duerme plácidamente sosteniendo una carta en su mano. Se trata del mensaje de cumpleaños para su padre, confesándole que en todas sus próximas vidas desea seguir siendo su hijo. Años después, vemos a un adulto Vijay volver a la India tras estudiar en Estados Unidos. Todo es risas y alegría con su regreso, hasta que descubre que la novia de su infancia, Gita, está comprometida con otro hombre, Arvind. Ella recibe a Vijay con emoción, tratándolo como un hermano, pero él le deja claro que no siente ningún tipo de hermandad hacia ella, sino algo mucho más profundo. En su defensa, la chica confiesa que tuvo que casarse por insistencia de su familia, lo que no le parece suficiente a Vijay. Entonces, él comienza a contar que en la antigüedad los hombres se dividían en dos clases, los alfas y el resto. Los alfas eran fuertes y proveían a sus familias, mientras que los otros, los débiles, tuvieron que recurrir a las promesas para conquistar a las mujeres, solo para al final no cumplir con ninguna. Arvind es uno de esos, pero Vijay, él es un alfa. No obstante, ella rechaza su propuesta, por lo que él acude a su hermano Kartik para preguntarle por qué su hermana lo llama hermano frente a todos, aunque en privado se refiere a él por su nombre. Más allá de su amistad, Kartik no puede hacer nada por él, recordándole que Gita se casará en unos días y se irá a Estados Unidos. Al otro día, pese a ser el cumpleaños de su padre, Vijay se molesta con Varun, el esposo de su hermana Rit. Resulta que Varun ha invitado a la fiesta a un empresario poderoso que amenaza con los negocios de la familia Singh, abriéndole las puertas a la competencia. Puede que el protagonista haya estado muchos años en Estados Unidos, aunque nunca perdió de vista los movimientos de la empresa familiar. Entonces Rit se interpone para calmarlos, así que su marido la aparta, pues no necesita que nadie lo defienda, lo que solo sirve para enfurecer más a Vijay, aunque su propia hermana le impide atacar a su marido. El conflicto llega a oídos de Balbir, quien le exige a su hijo que se disculpe con Varun si no quiere otro castigo como el de la última vez. Eso nos lleva a un flashback de Vijay en la secundaria, cuando su hermana Rit le confesó que unos matones la acosaron en la universidad. De inmediato, él irrumpió en el aula de los estudiantes, y como ninguno se lo tomó en serio, tuvo que amenazarlos con un AK-47. Asustado, uno de los chicos le reveló los nombres de los culpables. En el camino a casa, los propios matones empezaron a perseguir a los hermanos en motocicletas, pero no contaban con que Vijay fuese una bestia al volante. Aprovechando su camioneta, los arrolló a todos y cada uno de ellos. Cuando su padre se enteró de eso, lo castigó a bofetadas, aunque de poco sirvieron porque él no mostró arrepentimiento alguno. Además, no es que haya matado a los acosadores, solo les dio un merecido susto. Aún así, Balbir lo acusó de criminal y lo envió a un internado de Estados Unidos para corregir su actitud. Tras recordar eso, Vijay le pide perdón a su cuñado por lo que hizo, lo que él acepta gustoso. No obstante, el hombre se refiere a Balbir como su padre, lo que indigna a su verdadero hijo. Sin otra opción, su propio padre le confiesa que piensa darle el negocio a Varun, puesto que él está mejor preparado que su problemático hijo, a quien le parece algo hipócrita de su parte. Más allá de que reconoce que no ha sido el mejor padre, Balbir responde con una bofetada y lo expulsa de la casa de nuevo. Cuando está a punto de irse con sus maletas, se topa con sus amigos, quienes le trajeron a Gita. Resulta que ella también ha sido desterrada de su familia, pues a último minuto canceló su boda con Arvind para casarse con el verdadero amor de su vida, Vijay.
Emocionado, este último le cuenta la historia a su padre, quien ni siquiera les dirige la palabra y mucho menos les dará su bendición. Aún así, la pareja prueba suerte con la familia de Hita, quienes se indignan al verlos besándose. Hecho eso, emprenden rumbo a un destino desconocido para iniciar una nueva vida lejos de su intolerante entorno. Como viajan en una avioneta privada, tienen el lujo de hacer el amor en pleno vuelo, y por unos minutos Vijay le concede el mando a su futura esposa. De esa forma llegan a las montañas heladas de Cachemira, donde un sacerdote local los casa oficialmente. Como marido y mujer empiezan a discutir la posibilidad de tener hijos, así que Hita le pide que no se convierta en su padre. De solo escuchar eso, Vijay casi estalla en cólera, ya que pese a sus conflictos sigue creyendo que su padre es el mejor del mundo. De inmediato, ella lo abraza para calmarlo y pedirle perdón. Luego de 8 años de paz en Estados Unidos, con hijos incluidos, el matrimonio se ve obligado a regresar a la India por un intento de asesinato a Balbir. Si bien él logró sobrevivir, quedó internado en un hospital y se desconocen las identidades de sus agresores. Vijay quiere verlo cuanto antes, aunque Varun lo detiene, asegurándole que los médicos lo están atendiendo. Luego de reencontrarse con sus hermanas, el protagonista recibe ayuda de su tío, quien le permite ver a su padre finalmente. Más allá de sus antiguos problemas, Balbir confiesa que en el momento del ataque, lo único que podía escuchar era la voz de Vijay, pidiéndole que se protegiera. Eso fue lo que salvó su vida. Más adelante, el protagonista se presenta en la empresa familiar para informarle a los trabajadores que su padre está recuperándose. Con un emotivo discurso se gana la confianza de los presentes y jura que le dará caza al responsable del ataque. Desde su casa, Varun observa el acontecimiento con preocupación, pues significa que su poder está siendo amenazado. Cumpliendo con su palabra, Vijay visita a sus tíos abuelos distanciados para pedirles ayuda a sus numerosos primos en su cruzada de venganza. Es cierto que Balbir no les prestó la atención adecuada debido a su enfoque en el trabajo, aunque siguen siendo familia. En honor a su lazo sanguíneo, sus primos aceptan unirse a su misión. Apenas llegan a casa, los hombres le muestran respeto a Balbir, opacando a Varun en el proceso. Gracias a eso se convierten en su nuevo equipo de seguridad y ni siquiera le permiten el ingreso a Varun a su propiedad. Balbir piensa que su hijo está exagerando, aunque no ha visto nada todavía. Justo entonces, Vijay le presenta a Kailash, un hombre bastante similar a él, que servirá como su doble para encargarse de sus negocios, mientras el verdadero Balbir permanece en la seguridad de su mansión. Como aún no saben quiénes fueron los responsables de su asalto, estas son las medidas que deben tomar. Tras su primer día como doble, Kailash regresa a casa tranquilamente, cuando un grupo de sicarios saltan de un puente y abren fuego contra su auto. El vidrio antibalas lo protege por unos segundos, hasta que aparece el misterioso jefe de los asesinos, Asrar, quien les ordena que utilicen otras herramientas para extraer el parabrisas. Hecho eso, Asrar asesina personalmente al falso Balbir con una metralleta. Para cuando Vijay y sus primos aparecen, ya es demasiado tarde. A ojos del público deben fingir que el verdadero Balbir murió, mientras que le organizan un funeral privado a Kailash, lo que deja estupefacto a Varun. Pero no exactamente porque vio a Balbir vivito y coleando, sino porque en realidad lo quería ver muerto. A espaldas de los demás, llama a Asrar para reclamarle por su fracaso y revelarle que mató a un doble. Para desgracia de Varun, Vijay está escuchando su conversación a través de un micrófono oculto, así que ahora sabe quién estuvo detrás del intento de homicidio de su padre. Devastado, se dirige a abrazar a su hermana Rit y, sin decirle nada, le pide perdón por lo que está a punto de hacer. Al otro día, irrumpe en una conferencia junto a sus primos para matar a Varun con sus propias manos en frente de Asrar, quien mantiene la compostura para no revelarse como el otro cómplice. En la siguiente escena, Vijay y sus hombres pasan por un hotel para reunirse con Freddy, un traficante de armas. Su negociación es interrumpida por Asrar, quien siembra el caos en el lobby junto a sus secuaces, disparándole a todo lo que se mueva. Armado con un rifle, unos audífonos con música cool y un boxer con un tigre estampado, Vijay les planta cara a los sicarios, matándolos de manera brutal. Ante tal rival, Asrar prefiere ocultarse en su auto, mientras el protagonista continúa haciendo lo suyo. Al final, solo queda un sicario, que desde un balcón les lanza a Vijay y a sus primos un montón de granadas.
Con mucha tranquilidad, ellos se las lanzan de vuelta, aunque una de ellas acaba en los pies del protagonista. Si bien sobrevive a la explosión, su audición quedó gravemente afectada. Por supuesto, eso no es excusa para huir de la siguiente oleada de enemigos, equipados con hachas. A su vez, Vijay toma el hacha de incendios para masacrarlos de formas tan creativas como despiadadas. Hasta un extintor les sirve para matar. Al final, el pasillo queda teñido del rojo de sus enemigos y los pocos supervivientes huyen despavoridos de Vijay, quien logra alcanzarlos para terminar el trabajo. Bollywood sabe hacer mejores escenas de acción que Marvel. De vuelta en la guarida de Freddy, Vijay se hace con una trimoto equipada con varias metralletas. Justo cuando la última tanda de enemigos irrumpen el hotel, el protagonista los recibe con ese tremendo monstruo de la mecánica, que los despedaza en cuestión de segundos. Ante el fracaso de sus hombres, Azrar se esconde entre los muertos para sorprender a su objetivo, disparándole apenas se baja del vehículo de guerra. Aún así, Vijay se levanta con más fuerza y, aprovechando que su enemigo se quedó sin balas, le vuela la cabeza con una pistola. Tras eso, Vijay por fin sucumbe a sus heridas, así que es ingresado de emergencias a una clínica, donde no puede escuchar a sus seres queridos hasta que le colocan un aparato especial en los oídos. Peor aún, está sufriendo de insuficiencia cardíaca debido a una bala que impactó cerca de su corazón, así que lo anotan en una lista de espera hasta que aparezca un donante adecuado. Pese a eso, Vijay fuma como si nada durante su recuperación, por lo que su esposa le recuerda que lo sacarán de la lista de donantes si lo descubren. Furioso, él amenaza con abofetearla si vuelve a decirle qué hacer. Además, está cansado de que lo tache como un asesino. Para él no fueron asesinatos sin más, sino progreso para encontrar al responsable detrás del ataque de su padre. Para remover sus distracciones durante su recuperación, Balbir le ordena a sus sobrinos que regresen a casa, aunque el propio Vijay lo convence de lo contrario, prometiéndole que esperará hasta sanarse completamente y así consumar su venganza. Es mucho más satisfactorio devolver el golpe cuando el rival menos se lo espera. Cuando descubre a su marido comprando más armas, Gita lanza con furia la laptop con la que estaba negociando con un traficante. De nuevo, Vijay explota de ira y le deja claro que si fuese su padre al que intentaron matar, ella también haría lo mismo. La discusión habría llegado a más de no ser por la aparición de su pequeño hijo, quien acaba de regresar de la escuela. En un intento de disimular su discusión, Vijay le asegura que estaba ayudando a su madre a practicar unas líneas, pues ahora quiere ser actriz en cine de superhéroes. Ante eso, el pequeño señala que el héroe es su padre, quien queda paralizado al escuchar eso, ya que así se refería a su padre en su infancia. Mientras tanto, en Escocia, un criminal llamado Afrar celebra su tercera boda con alegría. Todo iba de maravilla, hasta que un secuaz le revela que su hermano, Azrar, el mismo que conocemos, fue asesinado en la India. Furioso, Afrar descarga su ira contra el mensajero, convirtiendo la boda en una sangrienta. Entonces le pide a las mujeres que se vayan y a los hombres que guarden silencio por la muerte de Azrar. Todo lo hace en lenguaje de señas, y su hermano, Abid, funge como un traductor, aunque no es mudo por alguna enfermedad. Resulta que cuando era pequeño vio a su abuelo encenderse en fuego, lo que le produjo tal trauma que más nunca volvió a decir algo. Más adelante los hermanos irrumpen a tiros en la casa de un secuaz designado a vigilar a Azrar. Desde un principio ellos ordenaron el asesinato de Balbir, dado que fue su padre quien despidió a su abuelo de su empresa como a un perro y lo condujo a su trágica decisión. Sin embargo, sus hombres también trataron de matar a su hijo, Vijay, lo que le costó la vida a su hermano Azrar. Regresando a India, el protagonista se pasea desnudo por los jardines de su mansión para celebrar su exitoso trasplante de corazón. Hablando de eso, justo entonces aparece Zoya, la prometida de su donante que quiere escuchar por última vez su corazón latir. Vijay no le da gran importancia hasta que ella le quita un cigarro, ya que no desea que el corazón de su difunto marido se desperdicie. Conmovido, el hombre la invita a quedarse en la casa de su abuelo hasta que supere la etapa de luto. Ahí él se toma demasiado en serio lo de tener el corazón de su marido, pues inicia una relación extramarital con ella.
Incluso le regala un Rolls Royce como prueba de su amor, aunque ni siquiera puede probarlo porque explota por los aires. Sus enemigos están más cerca de lo que pensaba. Igualmente, él desea casarse con Zoya, quien le confiesa la dolorosa verdad. Ella nunca fue la prometida de su donante, sino una asesina enviada por Abrar para seducirlo y matarlo. Sin embargo, Vijay afirma que ya sabía sus intenciones y él preparó la explosión para hacerle soltar la sopa. En eso, la mujer menciona que podría estar emparentado con Abrar, ya que él se refiere a Balbir como su tío. Con esa información, el protagonista acude a su abuelo Rasht, quien le revela que junto a su hermano menor fundó la empresa familiar. Con el tiempo, su hermano se volvió tan codicioso que no tuvo de otra más que despedirlo, y años después se enteró de que se encendió en fuego. Cuando Balbir tomó el control del negocio, su primo apareció, reclamándole una parte, aunque lo hizo de manera tan déspota que no recibió nada. Pues bien, ese hombre era el padre de Azrar, Abrar y Abid, quienes heredaron su odio por la familia Singh. Si bien Azrar ya está descansando varios metros bajo el suelo, sus hermanos no se detendrán ante nada para vengarlo. Si eso ya es un problema grande para Vijay, también debe lidiar con la ira de su esposa, cuando le confiesa que le fue infiel con Zoya por el bien de su misión. Hita no se lo toma nada bien, sobre todo porque ella estuvo criando a sus hijos mientras él estaba divirtiéndose con otra. En consecuencia, le exige el divorcio, a lo que él se niega de inmediato. Furiosa, la mujer aclama que nada de esto estaría pasando de no ser por su enfermiza obsesión con proteger a su padre, e incluso desea que se hubiera muerto aquel día que atentaron contra su vida. Eso fue suficiente para Vijay, quien la amenaza con una escopeta, pero al final solo le dispara a la pared. El sonido despierta a sus hijos, así que los acogen en sus brazos para calmarlos. Luego Vijay pasa una última noche con su esposa antes de continuar su venganza. En caso de que no regrese, le pide que se abstenga de casarse de nuevo. En la siguiente escena vemos al protagonista y a su escuadrón asaltando la mansión de Abrar en Escocia. A costa de sangre se abren paso poco a poco hasta su habitación, donde él está conversando con su hermano Abid, quien lo convence de que Balbir y su hijo deben morir en el mismo lugar. Gracias a eso, los hermanos huyen de la mansión, mientras sus enemigos los buscan como locos en cada rincón. De esa manera, Vijay encuentra a la esposa de Abrar, quien amenazada a punta de pistola revela que su marido se encuentra en el aeropuerto. Acto seguido, el convoy de Vijay rodea el jet privado de Abrar, quien decide salir para afrontar su destino. Entonces, el protagonista le plantea un combate mano a mano, en el que ambos muerden el polvo por igual. En eso, los aparatos auditivos de Vijay caen al suelo, dejándolo mareado y a merced de su enemigo. Tras una brutal paliza, Abrar se recuesta sobre su espalda para fumar un cigarrillo. Parece derrotado, aunque el protagonista se levanta con una tremenda fuerza para seguir peleando. De nuevo, su enemigo lo pone contra las cuerdas y trata de ahorcarlo. En ese momento, Vijay recuerda el intento de homicidio de su padre y cómo imaginar su voz fue lo único que lo salvó. Motivado, se zafa del agarre de Abrar y le conecta un brutal combo. Cuando su enemigo parece a punto de caer, el protagonista le pregunta que si se detuviera ahora, ¿dejaría de perseguir a su padre? A lo que él responde con un gesto grosero. Sin otra opción, Vijay termina cortándole el cuello frente a su hermano Abid, quien llora desconsoladamente. Como su misión ha llegado a su fin, el hombre regresa a la India para entregarle a su padre la daga con la que mató a Abrar. No obstante, Balbir lo sorprende con un nuevo enemigo al que no podrá derrotar. Le han diagnosticado leucemia y no le quedan muchos meses de vida. Como tenía planeado un viaje a Estados Unidos, su hijo le comenta que allá hay muchos doctores, aunque el señor siente que no lo está escuchando. Eso toca una fibra sensible para Vijay, quien le pide que cambien de roles por unos minutos. Mientras Balbir trata de llamar la atención de su hijo, este no hace más que gritarle y lo tacha como un perro que no hace nada más que seguirlo. Exactamente lo mismo que él decía cuando era pequeño. El protagonista incluso se golpea a sí mismo para replicar sus castigos. Gracias a eso, Balbir se da cuenta de que la actitud violenta de su hijo nació por su culpa, por haberlo alejado durante mucho tiempo. Es por ello que no quiere que lo perdone nunca.
En su lugar le indica que en su próxima vida Vijay será el padre y él será su hijo, para enseñarle cómo debe ser una figura paterna. En su siguiente vida después de esa volverán a sus roles naturales, para que Vijay pueda decir que tiene el mejor padre del mundo. Tras ese duro momento, al protagonista ni siquiera le importa que su esposa emprenda rumbo a Estados Unidos con sus hijos. Sin embargo, su hijo mayor sale del auto para abrazarlo. En la escena postcréditos conocemos a Aziz, el hermano menor de Afrar, quien se somete a una cirugía plástica para parecerse a Vijay. Entonces su novia Zoya le revela que está embarazada, pero no sabe si el padre es él o Vijay. Tras asimilar eso, Aziz despedaza a un par de primos Singh con sus habilidades brutales de carnicero. Una vez acaba con ellos, une fuerzas con su hermano Abid para vengar a sus hermanos mayores, asesinados por Vijay. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.